Estábamos en dispersión de precios, ¿no es cierto? Y este es el segundo principio de Omnes. Este principio me permite regir el precio de artículos al interior de una gama respecto a los precios extremos. Para esto es suficiente dividir la amplitud de la gama en tres partes iguales que llamaremos zona base, zona del medio y zona alta. Así, el número de platos en la zona del medio debe ser igual a la suma de la zona alta y baja. Esto yo ya se los di hecho al decirles que tenga que tener 8 platos por gama. Si tengo 8 platos por gama, tengo 2 en la zona base, tengo 4 en la zona del medio y tengo 2 en la zona alta. Es decir, 2, 4 y 2. Aquí tengo 3, 9 y 3. Podría ser 4, 8 y 4, 5, 10 y 5, ¿no es cierto? Va a depender de la cantidad de platos que tenga la gama. Yo se los fijé en 8, así que eso ya está hecho. ¿Qué es lo que significa eso? Que tengo que tener 2 platos de bajo precio, 4 platos de precio medio y 2 platos de precio alto, ¿ya? Respetando siempre que el primer precio, el más bajo, comparado con el más alto, que es el último, ¿no es cierto? Dividiendo el último por el primero, me dé entre 2,5 y 3, según rige la primera norma de Omnes, ¿ya? El primer principio. Después, podemos ver el tercer principio, ¿ya? Que es el de informe de demanda, ¿ya? Que se los voy a explicar, pero no lo voy a exigir en el trabajo, ¿ya? Es para que lo sepan. Este informe es interesante porque permite medir si el precio medio ofrecido por el restaurador corresponde al precio medio demandado por el cliente y para cada gama de platos. Para una gama de platos basta con comparar el promedio de precios ofrecido con el promedio de precios de platos vendidos y obtenemos las siguientes fórmulas, ¿ya? ¿Por qué no se los voy a pedir? Porque esto se hace cuando tenemos ya un rango de ventas y habría que hacerlo en base a la proyección, pero es cargarles un poquito la mano para que hagan el trabajo solos. Si estuviesen con el trabajo en grupo se los pediría, pero esto es más pega, ¿ya? Pero es para que tengan una noción de ello. Por ejemplo, acá tengo los platos, ¿no es cierto? Los platos de mi gama, por ejemplo, darné de salmón, cazolet de ostiones, filete de reineta grillé, otros pescados, filete de corvina, ¿no es cierto? Los precios de venta de estos pescados, las cantidades vendidas mensuales y el total de ventas, es decir, 1100 por 96, 105.600, 2000 por 242, 484.000 y así sucesivamente. Y eso después me da un total, ¿no es cierto? Este total es de la suma de los precios de venta, ¿no es cierto? Este total es de las cantidades vendidas y este total es de las ventas totales, ¿ya? A ver, aquí tengo un error y no sé si me pasé con un 0. A ver, 3, 5, 5, 8, 8, 9008, 9008, 9008, 10.004. Sí, aquí yo me pasé en un 0, lo vamos a corregir al tiro. Esto es 10.500, perdón ahí con ese error. Ya, la suma de los precios de venta es 10.500, las cantidades vendidas 620, ¿no es cierto? Y el total de ventas, ¿no es cierto? Que lo tengo aquí, es 1.288.900. El precio medio ofrecido, que es de 2.100, se calcula, ¿no es cierto? Dividiendo 10.500 por un plato, dos platos, tres platos, cuatro platos, cinco platos. O sea, la cantidad de platos que tengo, ¿no es cierto?, en mi rango. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Divido 10.500 por 5, me da 2.100. Ese es mi precio medio ofrecido. Y el precio medio demandado, ¿no es cierto?, lo calculo dividiendo el 1.288.900
por 620, ¿ya? Y eso me da 2079. Y yo divido, ¿no es cierto?, 2100 por 2079, divido este por este, y eso me da 1,1. ¿Cómo lo analizo? Lo analizo aquí, ¿no es cierto? Podemos notar que el precio medio demandado es casi idéntico al precio medio ofrecido. Como regla general, podemos considerar que el informe demanda-oferta es bueno cuando este se encuentra entre 0,9 y 1. ¿Qué cosa? Este número, este. Si este número está entre 0,9 y 1, está bien. Cuando es superior a 1, el precio ofrecido es bajo, ¿ya? Eso es lo que quiere decir, que según el análisis, yo podría subir un poquito más mis precios. Y cuando es inferior a 1, es decir, inferior a 0,9 en realidad, el precio es demasiado alto, o sea, es caro, ¿ya? Aquí hay que hacer atención, el ajuste no solo se hace jugando con los precios, es toda la gama la que hay que revisar y repensar, ¿ya? Eso es para que les sirva cuando ustedes diseñen sus propias cartas y menú. Y finalmente, el principio de promoción de la carta, ¿no es cierto?, es cuando yo quiero hacer una promoción con algún producto y es poner adelante, es decir, promocionar un producto en base a colocarlo con un precio medio, ¿ya? Es decir, el precio medio de venta de una botella de vino es 8.280, ¿no es cierto? ¿Cómo hago eso yo? Tomo todos los vinos y veo el precio promedio de venta. Entonces yo coloco por debajo de ese precio medio de venta los vinos que estén por arriba de ella, no muy lejanos de esa realidad, y hago un precio de promoción. No confundir promoción con descuento porque son dos cosas distintas, ¿ya? Eso es los principios de Omnes. ¿Cuáles van a ustedes a aplicar en el trabajo? Principalmente el 1 y el 2. Esos son los que yo voy a medir, ¿no es cierto?, en la realización del trabajo. El 3 y el 4 es simplemente para que los conozcan, ¿ya? Otra cosa que quería volver a explicar el día de hoy es, ¿no es cierto?, en la utilización de la ficha técnica. Me di cuenta que ayer trabajé con una ficha antigua, así que les voy a mostrar la ficha que ustedes trabajan, ¿no es cierto?, que es la que ustedes tienen en el dossier, y esta se las voy a mandar de todas maneras para que ustedes la tengan. Ya esta está con una modificación para poder ingresar los costos y los precios, así que esta es la que van a ocupar para hacer el trabajo. Y aquí está argumentación técnica, ¿no es cierto?, argumentación comercial, ya, que esos son los nombres. Este es el nombre técnico, lo expliqué ayer, y este es el nombre que va a ir en la carta, ya. Obviamente, al igual que como ustedes lo ven en sus fichas técnicas en los dosieres, acá están los ingredientes, la unidad de medida, la cantidad, el precio unitario, que es el precio, ¿no es cierto?, del kilo, el litro, la lata, la bandeja, de lo que ustedes están ocupando, y el costo total, que hace referencia al costo de la cantidad que ustedes van a ocupar. Es decir, por ejemplo, si yo aquí tengo harina, ¿ya?, cuya unidad de medida es kilogramo, ¿no es cierto?, en una cantidad de 0,5, es decir, medio kilo. El costo unitario del kilo, pongamos que son 600 pesos, ¿no es cierto? Es decir, 600 dividido por 0,5, que es la cantidad que voy a ocupar, me da un costo total de 300 pesos, ¿ya? Y en esta parte de acá va la descripción de la preparación, ¿ya? La idea es que ustedes ocupen, yo voy a sacar esto de aquí, ya, voy a sacar esto de aquí para que ocupen una hoja, una planilla por producto, ya, es decir, por plato que vayan a elaborar, ya. Ahora, lo pueden dejar así y explicar que esta parte es una parte de la elaboración, esta parte es otra parte de la elaboración y esta parte es otra parte de la elaboración, pero son todas partes de la misma, del mismo plato. Por ejemplo, podríamos decir que esto es un lomo a lo pobre, entonces acá tienen la preparación de la carne, acá tienen la preparación de la cebolla caramelizada o estofada, dependiendo de lo que ustedes vayan a colocar, y acá tienen la de las papas fritas, ¿no es cierto?,
y podrían colocarse aquí también el huevo junto con algunas para que no ocupen más espacio. Pero la idea es que todo esto, ¿no es cierto?, sume un total, y ese total lo colocan aquí, ¿no es cierto?, orillado hacia esta esquina, le colocan ahí con el mouse, ¿no es cierto?, y el costo de las materias primas, ¿no es cierto?, podría ser 2.000 pesos, ¿no es cierto?, con un make-up del 3%, es decir, 60 pesos, ¿ya? Costos de mano de obra directa que lo tienen que calcular, lo vamos a ver en otra clase, pero que lo tienen que calcular, pongamos que son 200 pesos, ¿ya? Los costos indirectos de fabricación, es decir, el CIF, podríamos decir que son 150 pesos, ¿ya? Yo aquí dejé en rojito. ¿Por qué dejé en rojo? Porque esta parte ustedes ya tienen que sumar lo que está acá. Entonces, 2000 más 60 más 200 más 150, ¿no es cierto? Son 2300, 2410 si no me equivoco. Lo colocan ahí, 2410, ¿ya? El margen de ganancia que ustedes estimen conveniente, ¿ya? Yo ayer hablé de un 75%, pero ustedes me pueden colocar 80, 100, cualquier cosa arriba de 50 y hasta 150 es algo promedio aceptado, ¿ya? Perdón. En general, más allá de 150 ya es abuso, éticamente hablando, pero ustedes lo determinan, ¿no es cierto? Y aquí podríamos colocar un margen de ganancia, déjenme escribir aquí, un margen de ganancia de un 75%, ¿ya? Lo vamos a agregar ahí. Y eso, si me esperan un poquito, porque tengo que ocupar la calculadora. A ver. Vamos a abrir la calculadora. Entonces tengo 2410, ¿ya? Por 1.75, porque así le estoy agregando el 75%, y eso me va a dar un total de 4.217,5, lo aproximo, y es 4.218, ¿ya? Y ahí tengo, ¿no es cierto?, mi margen de ganancia. Perdón, lo voy a volver a hacer porque lo voy a colocar independiente, ¿ya? 4.218 menos 2.410. Ya, ese es mi margen de ganancia. Eso es lo que yo espero ganar con un plato, 1.808 pesos, ¿ya? Eso después lo sumo y ahora sí, eso me va a dar, ¿no es cierto? 2.410, eso me va a dar 4.218, ¿ya? A esto ahora le agrego el IVA. Y por 1.19, y esos son menos 4.018, son 802 pesos, ¿ya? Y eso me va a dar mi precio bruto, ¿no es cierto?, que serían 4.218 más 802, eso es igual a 5.020 pesos. Y por un asunto de marketing, porque los precios así se ven feos, lo dejo en 4.900 pesos. Espero que hasta ahora vayan entendiendo. Mañana vamos a continuar y vamos a empezar, o sea, la próxima semana vamos a ver mano de obra, vamos a ver CIF y vamos a ir completando las etapas para ver cómo tienen que desarrollar este trabajo. Espero que les haya servido todo esto y nos vemos, conversamos la próxima semana. Que estén bien, chiquillos.